Vamos a pensar en la palabra del Señor y quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículos 15 al 26. Mateo 27, versos 15 al 26. Y a todos les agradezco, permanezcamos con reverencia, ¿verdad? Y atentos a la palabra. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La porción que hemos leído es una porción que tiene una enorme riqueza por sí misma. Y pudiéramos entrar en tantos detalles examinando no solamente los personajes, sino las actitudes y algunas cosas inclusive que nos hablarían de la cultura del pueblo y de la situación histórica que estaba viviendo y cuántas cosas más. Sin embargo, vamos a hablar de dos personajes en particular, y el primero de ellos, sin duda, que debe de ser siempre el centro de todas nuestras prédicas y reflexiones: nuestro Señor Jesucristo. Su obra maravillosa, obra que a veces nos emociona, obra de la cual cuando hablamos y muchas veces profundizamos en ella, llega inclusive a tocar lo más profundo de nuestros corazones o de nuestro interior y toca nuestras emociones. Pero no se trata de que toque nuestras emociones, sino de que comprendamos en realidad el gran valor de su obra, de su sacrificio, de su entrega, de lo que el Señor hizo no solo por mí y por usted, sino por la humanidad entera. Y no por la humanidad de este tiempo, sino por la humanidad en todos los tiempos de la historia del hombre. Porque el Señor vino a hacer algo maravilloso. Pero hoy, como un personaje secundario, del cual en un momento dado nos servirá para establecer algunos paralelismos o paralelos, hablaremos de Barrabás también. La lectura bíblica que hemos escogido nos presenta a este personaje tan singular, un hombre del que poco se habla en las Escrituras, pero que con la actitud misma que él asume en un momento dado, nos da a todos una enorme lección. Y bueno, empezaré por decir que el nombre Barrabás, un nombre que a nadie nunca creo se le ha puesto durante la historia de los hombres. ¿Han conocido algún Barrabás fuera de este Barrabás bíblico? ¿Han conocido alguno? No, ¿verdad? Definitivamente no. Yo pensé que tampoco existían Caínes, pero por ahí
Me he dado cuenta que a algunos les han osado poner Caín y hasta apellido de Caín también, ¿verdad? Bueno, pero Barrabás nunca he conocido a nadie. Pareciera ser que es un personaje no muy favorecido, un personaje no muy amado. El nombre mismo parece que causa un conflicto. Pero Barrabás es un nombre bonito. Quiero decirles, voy a empezar con la contradicción. Resulta que Barrabás significa el hijo del Padre. El hijo del Padre. Eso es lo que significa Barrabás. Algunos escritores más antiguos, en algunos manuscritos, inclusive antiguos, aparece el nombre de Barrabás de manera más completa. Se llamaba Jesús Barrabás. Jesús Barrabás. El nombre Jesús era un nombre común también entre los judíos, no era el nombre particular solo de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Jesús en el hebreo realmente se pronuncia o se llama Josué o Yahshua o Yahshua, como dicen en inglés también, ¿verdad? Yahshua, como dicen en hebreo. Ese era el nombre Jesús realmente y significa el Salvador o el que salva, el que tiene el poder para salvar. Pero este Barrabás se llamaba Jesús, pero Barrabás también, el hijo del Padre. Barrabás particularmente, algunos en ocasiones lo hemos satanizado porque fue puesto o fue liberado y condenado el Señor. Ese es todo el pecado que cometió. Pero era un hombre ciertamente que no era la virtud andando. Era el jefe de un grupo o de un movimiento rebelde en contra del Imperio Romano. Él encabezaba un grupo político que creían en el uso de las armas para poder liberar a la nación de la opresión de los que estaban allí. Ciertamente la Escritura describe más ampliamente la situación de Barrabás y particularmente Lucas en el capítulo 23, versos 18, 19 y 25 menciona algo acerca de quién era esto. Dice, verso 28 del capítulo 23 de Lucas: mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y luego también en el verso 25 dice, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces 2 veces menciona el escritor sagrado que había sido puesto en la cárcel por sedición y un homicidio. Sedición era por estar causando problemas públicos, por estar levantando un grupo para rebelarse en contra del gobierno, del gobierno en sí. Era acusado más bien de ser un agitador. Y eso ha existido siempre. No sé si han oído las noticias, oyeron las noticias sin duda, de la gente que ha estado viniendo de Centroamérica en caravanas para cruzar a este país, sin duda en razón de sus necesidades, de la pobreza y de la injusticia y la violencia que reina en los países de donde proceden. El moverse o el querer vivir una vida en paz y vivir de mejor manera no sería algo por los que tendrían que ser juzgados. Nos tendrían que juzgar a todos los que estamos aquí también de la misma manera. Que si bien alguien pues tenga ya un estatus migratorio legal o su presencia en el país pues sea justificada, pero lo mismo fue, la motivación fue venir a este país para buscar nuevos horizontes, mejores formas de vida, un lugar donde nuestros hijos pudieran vivir una mejor forma, tener mejores oportunidades, y eso no está mal. El problema es la motivación o más bien los que ocasionaron este movimiento, porque no fue una idea de primera mano. Se aprovechó de la necesidad del pueblo,
pero había motivos, propósitos enjuiciar o evidenciar más bien la forma de ser del país en el que vivimos, para juzgarles y acusarles de injusticia y de hipocresía, ¿verdad?, en cuanto a sus políticas exteriores. Agitadores, gentes que han promovido, ¿verdad?, aprovechándose de las necesidades o del hambre o de la pobreza, han levantado gentes. Y esto es lo que de alguna manera Barrabás era un agitador político. Era un hombre que tenía buenas intenciones, cierto, amaba a su país, quería el bien para el país, quería la libertad de la opresión de los romanos, el que no siguieran haciéndoles víctimas y sacándoles tributos, imponiéndoles condiciones tributarias o políticas también. Y eso era el mal, pero había en ese afán, es tan riesgoso, se pueden caer en tantas cosas, y ya había caído en el error de haber cometido el homicidio. Se acusaba de que había matado a un soldado, se le acusaba de haber matado a un soldado, y entonces por eso fue tomado preso y fue condenado por el gobierno, por el imperio, para ser muerto. Esa era la situación de Barrabás, acusado de motín, de robo y de homicidio. Bueno, Juan, el evangelista San Juan, agrega todavía un poquito más, ¿verdad?, a la lista de cosas. En Juan 18:40 dice: entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a sino a Barrabás. Y luego dice, y Barrabás era un ladrón. Hay que agregarle más, ¿verdad? Y Barrabás era un ladrón. Así dice la Escritura. No estoy inventando. Dice que era un ladrón. También en Marcos 15:7 algo más se agrega acerca de la situación de Barrabás, ¿verdad? Marcos 15:7 nos dice de la siguiente manera: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. O sea que no lo había hecho él solo, había algunos otros que se habían confabulado, eran sus cómplices, eran homicidas, al igual que él. Alguien dijo que posiblemente aquellos estaban siendo condenados junto con él, y alguien se atreve a decir aún más allá, y dicen que posiblemente hayan sido los dos ladrones de los que habla la Escritura, que acompañaron a Jesús el día de la crucifixión. Estaban allí precisamente por haber sido condenados al igual que Barrabás, el cual fue liberado. En fin, aquel viernes pascual, y digo pascual porque era día en que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, por eso se dice pascual, celebraban la Pascua, habría de ser crucificado Barrabás. Así se había dictado la sentencia. Él iba a morir, y habían de morir también con él sus cómplices. El imperio romano ya lo había determinado, todos los delitos que habían cometido los hacía dignos precisamente de ser ejecutados. La ley es la ley. ¿Qué vamos a hacer? No estamos a favor de la pena de muerte, pero eran las maneras en que se cumplía la ley y la justicia. Pero déjeme decirle algo: las buenas intenciones de Barrabás y de sus compañeros, el quizás querer la libertad del pueblo, el que no vivieran más oprimidos, explotados, humillados, no les justificaba para hacer el uso indebido de la justicia por su propia mano. Nunca es justificado ante Dios, por más nobles que sean las razones, las razones, por más nobles que sean. No se justifica nunca el hacerse justicia por su propia mano. Oiga bien, es lo primero que tenemos nosotros que aprender. La Escritura dice: no os venguéis ustedes mismos, dejen a Dios la venganza, porque mía es la venganza, dice el Señor. Oiga bien, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nosotros tenemos que aprender esto como hijos de Dios,
de ninguna manera se justifica el uso de la venganza o que nos venguemos por nuestra propia mano. No importa cuál haya sido el mal que usted haya recibido, la Escritura dice de manera clara que nosotros debemos de amar a los que nos aborrecen y bendecir a los que nos ultrajan. ¿Por qué? ¿Por amor de ellos? Puede ser, pero yo digo más bien es por amor de nosotros mismos. Si usted alberga sentimientos adversos, el principal perjudicado en su vida siempre será usted. Si usted guarda rencor, si no ha podido perdonar a quienes dañaron su vida, a quienes lo lastimaron, a quienes lo ignoraron, a quienes lo que sea, o lo que usted se imaginó sin ser realidad, porque hay quienes inclusive han llegado a albergar sentimientos incorrectos, sentimientos incorrectos por cosas que ni siquiera son ciertas. Nosotros debemos de vivir una vida en libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Y libertad no precisamente quiere decir el que religiosamente algunos nos lancemos a la danza en el momento del culto, que aún eso alguien solo le llama a eso, le llama libertad, inclusive lo cantamos. Hoy puedo cantar con libertad y puedo danzar, fundamentalmente dice danzar. Y es que es toda una corriente también doctrinal, litúrgica, la que se ha infiltrado, y los cantos a veces ni siquiera sabemos de dónde proceden ni por qué cantamos lo que cantamos, solo cantamos, simplemente cantamos. A alguien se le metió en la mente la idea de que ser verdaderamente libre era danzar y andar brincando y eso, y resulta que la libertad verdadera pues tiene que ver con el vivir un estilo de vida más elevado, más cerca de Dios y más cerca del prójimo, amándolo, respetándolo, buscando su bienestar, sujetando la lengua y sujetando todo lo que nosotros somos para vivir una vida de verdad, entregada a Dios, consagrada, porque a esto vino el Señor. Y esa es la verdadera libertad, no las buenas intenciones, sino las cosas que pudiera alguien habernos metido en la cabeza. Yo quiero decirles que Barrabás, en mi pensamiento personal, en la reflexión que he realizado para traerla a ustedes y la que digo presumiblemente presumidamente, creo que la he recibido de Dios para compartirla y edificar sus vidas. Barrabás de alguna manera representa a la humanidad entera. De manera clara, Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aleluya. ¿Quién de nosotros en su momento, quién de nosotros puede justificarse delante de Dios? ¿Quién de ustedes y quién más pudiera decir que es derechoso de la vida eterna? Ayer hablaba por teléfono con uno de mis parientes y sentía pena al escucharle decirme, queriendo justificar, porque le decía: arrepiéntete, busca al Señor. No te estoy diciendo que cambies de religión, porque ese es el problema que muchos tienen, le digo, que han estado buscando a la gente para atraerlos a su religión, y la religión los ha confundido, los ha enredado, los ha alejado de Dios y de la humanidad. Pero acercarse a Dios es acercarse a Dios y a la humanidad también, y tener amor, no crear diferencias o cosas que nos separen. Dice: pero es que en mi vida personal me pongo a considerar la calidad o la vida que he vivido, la calidad de vida que he vivido, y creo que no hay muchas cosas de que me acusen. Le digo: esa es precisamente la intención del diablo, hacer creer que nosotros somos muy buenos y que no hay razón, que Dios es injusto al condenarnos. Pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Y allí lo dice de manera clara Romanos capítulo 3 también. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Así dice. No hay ni siquiera uno. Y ese es el problema con el que nos topamos generalmente cuando predicamos la palabra del Señor, cuando hablamos a los hombres del arrepentimiento. ¿Arrepentirme de qué? Si ustedes son peores que yo, porque ustedes son hipócritas, se dan ínfulas de que son muy santos y que son muy perfectos, pero son peores que nosotros. Y en ocasiones no se equivocan. En ocasiones no se equivocan, porque algunos de nosotros que presumimos de mucha perfección y religiosidad o santidad,
La verdad es que hemos tomado un camino equivocado, la autojustificación en la que Dios ya ni siquiera está presente. No somos justificados en razón del amor de Dios, de su gracia misericordiosa y bondadosa, sino somos justificados en razón de la manera en que decimos vivir, de la manera en que vestimos, de la manera en que y empezamos a hacer acusaciones. Esa es la peor manera de evangelizar al mundo. Vaya usted y échale en cara a los que viven una vida equivocada los males en los que están viviendo, y usted lo único que va a hacer es cerrar la puerta para que el evangelio no llegue a sus corazones. Dios nos ama, aún en razón de nuestra forma equivocada de vivir, pero su amor no sobrepasa su justicia. Por eso el Señor ha abierto una puerta. Él ha establecido un camino, y el camino tiene que ver con el arrepentimiento. El camino tiene que ver con la aceptación de la obra que el Señor ha realizado para favorecer nuestras vidas. No somos salvos en razón de cumplir con ritos o de vivir de determinadas formas. Somos salvos en razón de la obra del Señor en nuestras vidas, de su misericordia gloriosa. Barrabás era simplemente un pecador condenado. Era un pecador condenado. Se había equivocado. Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. ¿Oyó esto? Las buenas intenciones no justifican las malas acciones. No importa qué tan bien intencionado sea usted, si hizo lo malo, y esto es condenable. Eso es condenable. Él era un pecador y estaba condenado. El gobierno lo había condenado. ¿Y por qué no decirlo? Delante de Dios estaba condenado también, porque había hecho lo incorrecto. No matarás, decía de manera clara el principio de Dios. Así está escrito en la ley. Pero aquel atentó, luchó, promovió el homicidio como forma de liberación. Fue liberado porque un desconocido tomó su lugar. Simplemente eso fue. No porque lo mereciera, sino porque alguien tomó su lugar. Y déjeme decirle algo. Cuando hablo de esto me apasiona mucho, porque veo cosas que algunos no los hemos llegado a comprender. Y qué triste es ver, ¿verdad?, que un mundo que se considera inteligente y conocedor, especialmente aquellos que se alejan de Dios y que dicen que la peor ignorancia es precisamente creer en un Dios al cual nadie ha visto, un Dios que no se puede probar su existencia, un Dios creado, según los filósofos, en razón de las no respuestas de parte de los hombres para hablar de su creación o de su existencia sobre el universo y la faz de la tierra. Un mundo inteligente en muchos aspectos, supuestamente, pero ¿saben qué? Un mundo mal ubicado, una humanidad completamente perdida y con falta de razonamiento, porque Barrabás, con toda su torpeza y su equivocación, fue más inteligente que muchos de los hombres que han oído el mensaje del Señor infinidad de veces. ¿Sabe qué? Barrabás aceptó su repentina liberación sin cuestionamiento. Cuando alguien llegó y le dijo: estás libre, ya no vas a ser ejecutado hoy, te puedes ir. ¿Qué creen que hizo Barrabás? No me pueden decir así las cosas. Ustedes dijeron que me iban hoy a crucificar, que hoy me iban a ejecutar, así es que aquí me quedo. Además, ¿por qué me están liberando? Denme razones. ¿Cómo sería inteligente eso? ¿Qué me importa quién haya tomado el lugar? ¿Para qué quiero saber cuáles fueron las razones? ¿Quién pagó la multa? ¿O quién pagó el precio? Lo que me importa es haber sido liberado. ¿No le importa a usted más eso? ¿Le importan las razones? ¿O acepta que alguien haya tomado su lugar?
Qué importante es considerar estas cosas. Estaba condenado y a punto de morir, pero alguien le arrojó un salvavidas y él se agarró del mismo pronto y sin hacer preguntas. Alguien presenta una historia paradójica, una historia, una historieta, un cuento, pero a veces ilustra la forma en que equivocadamente algunos hemos llegado a proceder. Dicen que en cierta ocasión alguien se cayó estando en un lago, en el medio de un lago, así como ocurrió con estas personas de las que nos relató hace un momento el hermano Ronnie. Vino un viento fuerte, volcó la lancha en la que estaba esta persona y de repente empezó a ahogarse. No sabía el hombre muy bien nadar, pero sabía cuando menos mantenerse un poco a flote. Y alguien que se dio cuenta vino inmediatamente, porque él empezó a clamar, era muy religioso, y empezó a clamar: Señor, ten piedad de mí y sálvame. Y vino alguien rápido, con una lancha también, y le dijo: dame la mano, yo te voy a... No, ya oré a Dios, dijo, voy a esperar que Dios me salve. Bueno, pues entonces quédate allí, espera que Dios venga. Se acercó otra persona y le dijo: toma, le lanzó un salvavidas, dijo: agárrate de eso cuando menos para que te mantengas a flote. Yo no necesito eso, Dios me va a venir a salvar, Dios me va a venir a sacar. Una historia absurda, alguien pudiera decir, pero de alguna manera ilustrativa de cierta situación. Al último, después de varios intentos por diferentes personas, terminó ahogándose, porque no le alcanzaron las fuerzas para seguir manteniéndose a flote y se hundió y se ahogó. Y cuando llegó a la presencia de Dios y le dice, llegó reclamando y le dice: Señor, oré con bastante fe de que me ayudaras para salvarme y no hiciste nada, y aquí estoy, me ahogué. Estaba enojado, emberrinchado, dijo alguien, muy molesto porque Dios no lo había salvado, no lo había sacado del agua. Y entonces el Señor le dijo: desde el primer momento vine en búsqueda tuya para tratar de salvarte. Te mandé al primero en una lancha, te daba la mano para subirte en la lancha y dijiste que no. Luego te mandé a otro que te lanzara un salvavidas y orgullosamente dijiste que no. Y así seguiste. ¿Qué querías que hiciera? Y es que hay quienes quieren el que, no sé de qué méritos goce, pero quieren que venga Dios, se les aparezca y les diga: yo soy Dios y aquí estoy para hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para exigir una cosa así? Inclusive si alguien viniera así, si Dios mismo se personificara o tomara una forma humana, ¿le creería a usted? ¡Ay! ¿Qué Dios va a hacer? La Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Qué argumento pudiera usar el Señor para convencernos? Son los detalles que en ocasiones, ¿verdad?, no suenan muy convincentes o muy racionales. Pero es que al Señor simplemente se le acepta y se le cree, no por razones. ¿Qué es lo que algunos creen? Dicen: mientras que yo no sienta o mientras que no lo entienda, siga usted razonando y siga esperando sentir y ahóguese entonces. ¿Eso es lo que espera? O que lo ejecuten. No se salga usted del lugar donde se encuentra, prosiga allí y no acepte que alguien pagó por usted el precio de su rescate, el precio de su liberación, el precio de su salvación. Y cada día que el Señor le está dando la oportunidad de que usted cambie de opinión o cambie de actitud y tome el camino y le crea a Él, porque Él es el Todopoderoso para cambiar todas las cosas, usted está camino precisamente a su condenación total. Porque no se puede decir de otro modo. Los absurdos de la humanidad actual son que en vez de simplemente aceptar el regalo de la salvación y decir: gracias, Señor, preferimos enfrentar el castigo eterno y rechazamos la vida eterna
queremos nosotros pagar, que nos tiene que costar algo, ¿cómo que no me lo va a regalar? Algunos no queremos precisamente la salvación porque es tan fácil. Hacemos lo que Naamán, cuando va ante el profeta Eliseo, y ni siquiera sale el profeta para encontrarlo, sino que le manda al sirviente y le dice: dile que vaya y se sumerja 7 veces en el Jordán. Eso es todo. Y cuando viene el siervo de Eliseo y le dice: Señor, haz esto, el profeta, mi señor el profeta te manda a decir esto. Y cuando él escucha aquello, ofendido, dice: ni siquiera vino a darme la cara, pues yo soy un gran general. Y luego aparte, no hay mejores ríos allá en mi tierra de donde vengo como para que me mande a las aguas revoltosas del Jordán. Lleno de orgullo, que ese es el problema fundamental de la humanidad. Sin embargo, sus siervos se acercan y le dicen: Señor, si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo más complicado, algo más difícil, ¿no lo hubieras hecho? ¿Por qué no vas y haces cual te ha dicho el profeta? Hazle caso. Gracias a Dios que aquel hombre pudo vencer el orgullo y que se fue precisamente a meter a las aguas del Jordán y que se sumergió quizás pujando, gruñendo y lamentándose, pero cuando cumple precisamente con la ordenanza o el consejo, o no sé, el mandamiento del profeta, cuando se sumerge la 7ª vez y sale de las aguas, su piel leprosa había cambiado y había quedado tan tersa como la de un niño recién nacido, dice el testimonio bíblico. La Escritura dice que mejor es el obedecer que los muchos sacrificios. Y esta es precisamente la exigencia o la demanda del Señor. Un mandamiento suyo es creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y alguien dijo: bueno, eso es todo, no tengo más que creer. No dice que me tengo que arrepentir ni que me tengo que bautizar. Está incluido. Si usted cree en verdad, usted se arrepiente. Cuando uno cree, lo primero que hace es sentirse como lo que realmente es. Entender que uno es un miserable, que tiene una vida que no sirve para nada y que el Señor no debió de haberse inclinado para tratar con nosotros. Eso fue lo primero que entendí el día que tuve un encuentro con Jesucristo. Entendí que mi vida necesitaba cambiar, que yo no era digno de nada en absoluto. Fue lo primero que entendí. Me arrepentí, gemí, lloré delante del Señor, pedí perdón y le adoré, le alabé, le di gracias por su amor infinito. Después, lo que tuve que hacer fue ser sumergido en las aguas del bautismo, porque lo entendí también. ¿Cómo podía ser limpio de aquello? Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo. Reconocer que Cristo había tomado el lugar que yo tenía que sufrir. Es irónico como pueda parecer, e inclusive una de las cosas más fáciles, nosotros las hacemos difíciles de hacer. Ser salvos por gracia es difícil para muchos. Así de sencillo, así de fácil. Sí, así de fácil. Pero es que una vez que tomas el camino es para siempre. Una vez que te decides a tomar el camino del Señor es para caminar a su lado y nunca más volver a apartarte de Él. Porque luego después caemos en la trampa de empezar a creer que es por nuestras obras, por nuestras buenas obras, por nuestra religiosidad, y cambiamos la relación genuina, sincera, honesta, amorosa, romántica, sublime con Dios por las acciones, por las obras, que más bien lo que hacen es llenarnos de orgullo y buscar nuestro propio lustre, el brillar nosotros y no Dios. Que la gloria y la honra le sean dadas al Señor. Que a Dios le pueda ser dada siempre la honra por nuestras vidas y por nuestras acciones y por nuestras palabras y por nuestros pensamientos. Nunca osar siquiera y pensar en robarnos la gloria del Señor, porque solo Él la merece. A Él sea el honor siempre. La naturaleza humana siempre es así. Jesús dijo de manera clara que la carne era débil, pero que el espíritu estaba preso. Pablo lo repitió de otra manera y él dijo
que era engañosa. Ese fue el profeta y el apóstol Pablo lo dice de otra manera. Nosotros tenemos que entender que si queremos servir a Dios con nuestros propios principios y pensamientos, con nuestros razonamientos humanos, lo único que vamos a hacer es fallarle al Señor. ¿Sabe qué es la religión? Es escribir o crear una serie de leyes, sistemas y regulaciones que nos hagan dignos de la salvación. ¿Usted va a ser salvo en razón de que cumpla con todos los principios que la iglesia ha establecido? No, la iglesia no ha creado ese tipo de regulaciones o de reglas para que usted pueda ser salvo, sino para guardarlo en salvación. Aleluya. Es lo único. Se crean leyes que nos ayuden, o reglas, o consejos y enseñanzas que nos mantengan sirviendo al Señor. No para que nos salvemos, sino que nos mantengan. Me someto a ellas porque soy salvo y porque quiero guardarme en salvación y en santidad delante de Dios. Pero la iglesia somos nosotros. Y nosotros hemos interpretado la palabra y entonces basamos nuestra manera de creer. Pero la iglesia no es la que tiene que precisamente decir la última palabra. Nosotros como iglesia, y lo he dicho toda mi vida y lo he creído como pastor, no tenemos nosotros atribuciones ni autoridad ni para condenar, pero ni tampoco para salvar. Somos muy atrevidos y muy osados cuando tratamos de tomar el lugar de Dios. El derecho de condenación y de salvación es un asunto del Señor. Y si usted trata de cuestionarlo, es problema suyo. Es problema suyo. Dios es el único que condena y que salva. Nosotros tenemos simplemente que venir a Él. Y bueno, la iglesia se asume, y tiene el derecho de admitir o de rechazar. La iglesia tiene el derecho de admitir o de rechazar a quienes quieren formar parte de ella. ¿Oyeron eso que dije? La iglesia puede admitir o rechazar, porque tiene leyes como una institución humana en un momento dado, con un registro ante la autoridad. La iglesia tiene principios de ley que la gobiernan, y los que en un momento dado representamos la iglesia tenemos la autoridad para aplicarla, pero no nos exime, no nos liberta, no nos deja fuera de eso. Vivimos en una iglesia que tiene principios, que tiene formas, que tiene reglas, y aquí nadie es intocable. Ni aún el más encumbrado de los líderes de la iglesia está exento de ser sujeto a los principios que la gobiernan. Pero eso es nuestra manera de ser. No podemos apelar entonces a algo que más bien sería conocido como orgullo, para rechazar la gracia de Dios. Aceptar la gracia del Señor como lo hizo Barrabás es reconocer nuestra necesidad, y aunque hay cosas que nosotros no comprendemos plenamente, pues tenemos que vivir sujetos a Él. Piense usted y póngase en el lugar de Barrabás. Barrabás estaba encerrado en la celda de la muerte. Estaba esperando que llegara precisamente el momento de su ejecución. Él sabía muy bien que nada ni nadie haría que se suspendiera su sentencia. Y aquella repentina e inesperada noticia de que había quedado libre no era algo que él podía despreciar. Tal vez no entendió lo referente a la misericordia divina. Quizás no sabía nada de las Escrituras. Pero ¿sabe usted qué es lo que le favoreció? El haber aceptado. No lo entendió porque a veces las cuestiones de la fe no son para razonarse. Usted no tiene que entender todo lo que tiene que ver con la salvación y la condenación. Usted simplemente acepte el mensaje de Dios. Acepte que solamente Jesucristo es el camino. Él dijo: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Cierto, Barrabás no merecía aquello, pero no podía darse el lujo de rehusarse o de rechazarlo. Usted quizás puede ser más merecedor que Barrabás, pero está igual de condenado como yo si no reconocemos al Señor eterno o al Salvador. Pablo a los Efesios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia, solo por gracia. Jesús ocupó el lugar de Barrabás, tanto en el flagelo como en la cruz, aquel viernes pascual. Pero no lo hizo solo por él. Yo bendigo su nombre porque lo hizo también por mí. Porque cual Barrabás, yo también estaba encerrado, esperando el momento de mi ejecución. Todos caminamos cada día rumbo al lugar de la ejecución, porque la muerte ha sido dictada para todos nosotros. Pero Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo hoy te invito para que no hagas caso omiso. Te invito para que no ignores la obra de Jesucristo. Hoy es el día en que el Señor te dice: he tomado tu lugar, estás libre, vete, vete de la muerte, vete del castigo, pero ven a mí para que puedas tener vida y para que la tengas en abundancia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y oiga, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La salvación es suya. El Señor se la ofrece, el Señor se la regala. Si usted la acepta hoy, es suya, pero si usted la desprecia, usted la pierde. Lo invito para que hoy, que le han dictado la liberación por el sacrificio de Cristo, lo reconozca, lo acepte, lo reciba y se disponga a precisamente dar esos pasos de libertad. Pero la libertad en Cristo, la libertad de todo pecado y de toda falsedad, de toda trampa del demonio, los legalismos y todas las demás cosas que lo pudieran tener atrapado, las mentiras, los lustres, las falsas promesas que el mundo le ha hecho. Que nada lo atrape ya, que nada le impida ya. Entréguele su vida al Señor y sírvele con integridad. Aleluya. Voy a invitar a todos los que quieren venir al altar del Señor y que aceptan como Barrabás el sacrificio de Cristo a su favor, para que venga a su presencia. Usted que voluntariamente debe dar ese paso. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos orar por usted.
usted que aún no ha entregado su vida plenamente al Señor, para que el Señor le dé la oportunidad de que pueda dar ese paso, para que no se apoye en falsas esperanzas o en cosas que inclusive le hagan pensar que está usted justificado. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.